Donde está el Espíritu de Dios soy libre. Donde está el Espíritu de Dios hay paz. Donde está el Espíritu de Dios soy sano. Sé que el Espíritu de Dios viviendo en mí está. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengamos un lindo culto hoy. Que el Señor les bendiga. Es bueno poder estar juntos, ¿cierto? Es bueno poder compartir. Es bueno poder estar en esta reunión, ¿cierto? La esperamos. Es bueno poder compartir hoy día la Santa Cena, ¿cierto? La Cena del Señor, en la cual estamos rememorando también una promesa que Él nos dijo, ¿cierto? Cada vez que la bebiéremos, que la comiéremos, dice que estamos haciéndolo en memoria de Él, ¿cierto? Y estamos recordando que Él viene pronto por nosotros, que Él está pronto por venir a buscarnos. Vamos a comenzar este culto y me gustaría comenzar compartiendo una palabra que el Señor puso en mi corazón para poder compartir, para poder empezar. Y esta palabra está en el libro de Isaías, el libro de Isaías, del profeta Isaías, el capítulo 43. Y esta palabra es tremenda, es tremenda. Esta palabra para mí significa mucho, tiene un significado muy, muy potente, muy importante. Y me gustaría que la pudiéramos leer para comenzar. Dice la palabra así, Isaías 43, versículo 1, dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Amén. Y esa palabra del Señor, yo sé que todos la hemos escuchado, ¿cierto? La hemos leído, la hemos visto. eh, es tremenda, porque dice tantas cosas, dice tantas revelaciones que son importantes en nuestra vida, que nos afirman como hijos de Dios, que nos afirman, ¿cierto? Como hijos del Señor, que nos afirman, ¿cierto? Como su hijo amado. Yo pensaba esta semana y lo conversábamos con mi esposa a partir de varias vivencias que nos pasaron durante la semana. Usted sabe que como oraba el pastor, como comentaba antes de comenzar el culto, ¿cierto? Que hay palabras que el Señor tal vez tiene precisas para momentos precisos, ¿cierto? Porque hay necesidad, a lo mejor hay personas que están en dificultad, que están pasándolo mal, que están con un corazón tal vez con mucha incertidumbre, ¿cierto? Todo lo que estamos viviendo a nivel país, nacional, a nivel mundial, la pandemia, lo que pasa acá en nuestro país, ¿cierto? Y hay incertidumbre, hay temor. Y una de las cosas que el Señor más recalca en su palabra es que no tenemos que tener temor. Dice, no temas, no tengas temor. Hay una palabra constante que está en toda la Biblia, ¿cierto? Desde Génesis hasta Apocalipsis, que dice, no tengas temor, esfuérzate, no tengas temor, no tengas miedo, no tengas miedo de lo que está aconteciendo en el mundo, no tengas temor de lo que acontece en tu vida, no tengas incertidumbre. Yo soy tu certeza, dice el Señor, yo soy tu piedra, yo soy tu apoyo, yo soy la certeza más grande que podemos tener es el Señor. No es un sueldo, no es un trabajo, ni siquiera aún la familia. La palabra dice, aunque tu madre, aunque tu padre te deje, con todo, dice, yo te voy a recoger, voy a estar contigo. Y esta palabra es tan tremenda porque dice que el Señor nos dice, yo soy tu creador, primero dice, yo soy creador tuyo, oh Jacob, y luego dice, y formador tuyo, oh Israel. No sé si yo lo que leía esta palabra y lo que sentía es que aquí hay una transformación de Jacob, ¿cierto? Que Jacob se transforma en Israel. Jacob, ¿cierto? El engañador, el usurpador, el que, así le dice la palabra. Jacob dice que estaba tomado, ¿cierto? Desde el tobillo de su hermano cuando nació.
Jacob, ¿cierto? Que lo suplantó en la bendición paternal. Jacob, ¿cierto? Que tenía problemas con su familia. Pero dice, yo soy tu creador tuyo, oh Jacob. Pero luego dice, y formador tuyo, oh Israel. Le cambia el nombre, le cambia la identidad. Usted sabe que el nombre también nos da identidad. Y el Señor está diciendo, no solamente soy tu creador, sino que también soy tu formador, el que te forma. Le hace una pregunta. ¿Cuántos de ustedes sienten que el Señor aún está formando algo en usted? Levante su manito y diga, Señor, Señor, ¿sabes qué? Tú eres mi formador. No solamente mi creador, eres mi formador. Dígale, soy un proceso. Estoy en el proceso. Diga, soy una formación. Me estás formando. Estamos siendo formados aún, ¿cierto? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Estamos siendo formados. Él es tu formador. Él es el que te está formando, te está transformando también. Y le dice el Señor a ese Jacob ya transformado en Israel, no temas, porque yo te redimí. Y sabe que esta palabra es tremenda porque redimí, la raíz del redimí en hebreo quiere decir el pariente más cercano. Redimir significa que en casos, ¿cierto?, de deudas, por ejemplo, de una persona, o de viudez de una mujer, ¿cierto?, o de un niño que quedaba huérfano, la persona que se hacía cargo de esa deuda, o de ese niño, o de esa viuda, era el pariente más cercano. Y ese pariente más cercano, al más cercano, o sea, puede ser un hermano, un primo, si no había ninguna familia cercana, el primo lejano, pero que fuera el consanguíneo más cercano, era el que lo redimía, era el redentor. Y la palabra dice que Él nos está diciendo, yo te redimí. O sea, yo sentía, el Señor nos está diciendo, yo soy tu pariente más cercano. Yo soy tu familiar más cercano. Yo soy tu padre. Yo soy tu más cercano. Yo te redimí. Dice, y te puse nombre. Mío eres tú. El nombre significa identidad, ¿cierto? Uno le coloca nombre a lo que es suyo, ¿o no? A lo mejor los papás, ¿cierto? Saben, uno le coloca nombre a lo que es suyo, ¿verdad? Uno le coloca nombre a lo que le pertenece. Y el Señor dice, yo te redimí. Yo soy tu pariente más cercano, pero no solamente eso, yo te puse nombre. Yo te puse nombre, tú eres mío. Y yo creo que el Señor nos está hablando de nuestro nombre, cierto, natural, que nos puso nuestro papá, cierto, nuestra mamá, que a mí me puso Fabián, cierto, mi mamá puso Fabián por una razón, a lo mejor a usted, cierto, al hermano Leído también le pusieron por esa razón, a mi esposa también, a todos los que estamos acá nos pusieron por alguna razón el nombre. Yo creo que el Señor está diciendo que hay un nombre, y de hecho yo acá en la Biblia coloqué en el versículo al ladito una pregunta, ¿cuál es mi nombre, Señor? ¿Cuál es el nombre que tienes para mí? ¿Se acuerdan? Tengo una palabra en Apocalipsis que dice que hay una piedrita con nuestro nombre, que es un nombre que solamente el Señor y usted sabe. Oh, y digo, Señor, cuando sepamos cuál es nuestro nombre, nos va a dar destino profético en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra misión? Así que yo le quiero invitar a que levante sus manitos, vamos a orar al Señor, y usted le pueda decir, Espíritu Santo, te damos gracias porque tú, Señor, eres quien nos está formando, porque tú eres quien nos está transformando, Señor. Tal vez todos los que estamos acá hemos comenzado, Señor, con un nombre, y ese nombre tal vez nos ha, Señor, vinculado a una identidad que no es nuestra. Señor, tu palabra dice que en el libro de Juan, en el capítulo 1, Señor, versículo 2 y 3, se dice, Señor, que a todos los que le recibieron, Señor, a todos los que creen en su nombre, dice que tú le diste poder, potestad para ser llamado hijo de Dios. Y luego dice, estos no son nacidos ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios, Señor. Todos los que estamos acá hemos llegado hasta aquí, hemos nacido porque somos voluntad, Señor, tuya. No somos voluntad de un hombre, ni una planificación familiar. No somos un error, Señor. No somos un error de cuenta. No somos fruto del azar, no somos fruto, Señor, de un desenfreno. Señor, somos fruto de la voluntad tuya, Señor, la voluntad divina. Y si tenemos un nombre, ese nombre, Señor, es aquel que tú nos pusiste. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, revélanos, Señor, cuál es el nombre que tú has puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Revela nuestra identidad, Señor, en ti. Revela nuestro destino en ti, Señor. Revela, Señor, nuestro camino en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos todos los que estamos acá, Señor, con nuestras manos en alto. Declaramos, Señor, que somos formados por ti, que somos formación tuya. Estamos en proceso, Señor. Señor, no somos productos acabados, no somos productos terminados, Señor. Si alguno dice, oh, Señor, es que yo soy pecador, que mira lo que hice, mira lo que estoy haciendo, mira lo que tengo que me cuesta salir, dígale, hermano, dígale con fe,
soy proceso, estoy en el proceso, estoy siendo formado, me están transformando de Jacob a Israel, me están transformando de suplantador a príncipe de Jehová, Señor, al que amó el Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y declaramos que tu Espíritu Santo nos va a hablar hoy, Señor, de nuestra identidad, que nos va a formar, Señor, que nos va a trabajar. Te amamos, Señor, te bendecimos, te honramos, Señor. En el nombre de Jesús, dígale al Señor, amén, amén, amén. Levante sus manitos, dígale, gracias, Señor, gracias por este día, gracias, Señor, por esta tarde. Te bendecimos. Adoremos al Señor, alabemos al Señor, digámosle que bueno es Dios.
Amén, amén. Tenemos gozo, amén, ¿cierto? Tenemos gozo en el Señor, porque bueno es el Señor, bueno es el Señor. Amén. Vamos a orar al Señor y para eso vamos a invitar al hermano Javier a que pueda orar con nosotros. Amén. Así que le pido que oremos al Señor. Hermanos amados, hermanas amadas, Dios les bendiga. Mi nombre es Javier Gutiérrez y es para mí un privilegio poder compartir con ustedes una oración el día de hoy. Hay una palabra del Señor, ¿cierto?, que impacta mi corazón y que está, ¿cierto?, en Cantares 4:16. Dice: despierta, viento del norte, levántate, viento del sur, soplen en mi jardín y esparzan su fragancia por todas partes. Ven a tu jardín, amado mío, saborea sus mejores frutos. Eso sale en Cantares 4:16, nueva versión internacional. Bueno, el Señor aquí nos muestra, ¿cierto?, una revelación hermosa de lo que es la persona del Espíritu Santo y lo que puede hacer con nuestras vidas, ¿cierto?, mediante la revelación de Dios, de Jesucristo. Dice: sopla viento del norte, ven con revelación, ven con frescura, ven con claridad. Sopla viento del sur, esparce tu aroma, levántate con serenidad, con templanza, con paz, con sosiego. Y llena mi corazón y ven a mi jardín. Entonces yo quiero orar al Señor para que Él se nos revele, que su Espíritu Santo nos conquiste, que su Espíritu Santo nos inquiete para conocer más de Él y entender la hermosura de su santidad, la hermosura de su persona. Padre amado, vamos a tu presencia, Señor, y te pedimos, Señor amado, que soples de tu viento, que tu Espíritu Santo, Señor, inquiete nuestros corazones, Señor, a la nueva revelación, Señor, esa que viene, Señor, del norte, esa que viene, Señor amado, a nuestras vidas, Señor, para entender más tus designios, Señor. Muéstrate en nuestras vidas, Señor. Revélate, Señor, con tu amor. Revélate a nuestros corazones, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos pasar a otro nivel, Señor. Queremos pasar a un nivel superior de conocerte, Señor amado. Y que al mismo tiempo, Señor amado, ese viento del sur, Señor, ese viento del sur se despierte, se levante, Señor, a favor nuestro con paz, con serenidad, con sosiego, Señor, para que entendamos también tus designios, Señor, en un tiempo crítico quizás que estamos viviendo como país, como mundo, como seres humanos. Pero nosotros, Señor, vivimos tu tiempo, vivimos tus tiempos, no los del mundo, Señor. Y en tus tiempos son todas las cosas perfectas, Señor. Todas llegan a un fin. Padre amado, hay una revelación más hermosa, hay una revelación mayor que tú tienes para nosotros, Señor. Dice la palabra, Señor, en el libro de Ezequiel 37:9, cuando tú le pediste, Señor, al profeta que profetizara sobre esos huesos secos y les dijeran que vivieran, que salieran a la vida, que despertaran a la vida. Ocurrió algo sobrenatural. Dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu con minúscula, al Espíritu del hombre. Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y esos muertos vivieron. Y ese ejército se levantó. ¿Por qué? Porque el viento del norte con el viento del sur se unió al viento del oriente, que trajo destrucción, que se despojó de la humanidad. Ese viento del oriente nos despoja de toda humanidad, nos despoja, nos destruye todo argumento humano. Y se junta con el del occidente, que trae liberación, consuelo, quebrantamiento y nos limpia. Y por lo tanto, cuando esos cuatro vientos se unen, Señor, tú traes un impacto al ser humano, Señor. Y te pedimos que ese impacto llegue a nuestra vida, que eso nos impacte, que eso llegue a nuestros corazones, Señor amado. Sopla, viento del norte, trae tus aromas, trae tu fragancia, viento del sur, viento de oriente. Quebranta todo argumento humano, quiebra toda humanidad, todo pensamiento, Señor, falso. Quiebralo, quebrántalo, Señor. Está bien, pasamos por el desierto, Señor, sí, pero es porque tú nos formas, Padre amado. Y con el viento del occidente, Señor, trae tu liberación, consuela y quebranta nuestras almas, Señor amado, de tal forma, Señor, que tú puedas completarnos, Señor amado, porque de tu plenitud tomamos todo, Señor, como dice el libro de Juan. Gracia sobre gracia, Señor. Y esa gracia es la que
pedimos, Señor, sobre nosotros. Y que tú nos reveles cada día más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los bendecimos, hermanos. Junto a Nathaniel hemos estado en este momento orando y escuchando la palabra del Señor. Hermanos, hermanas amadas, el Señor tiene cosas aún mayores para nosotros y nuestros ojos lo verán. Sean bendecidos. Amén. Amén, amén. Que el Señor así haga con nosotros. La palabra dice en Isaías, capítulo 44, versículo 21, dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Es importante que nosotros siempre tengamos presente en nuestros corazones, ¿cierto?, quiénes somos, de dónde el Señor nos ha sacado, qué es lo que el Señor ha transformado en nuestra vida y cuáles son los testimonios que nosotros podemos contar. Así que vamos a invitar a la hermana Nicole, que nos va a contar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Hola hermanos, mi nombre es Nicole y quisiera contar mi testimonio, algo que he vivido en estos últimos años, ¿cierto? Una experiencia personal, y me quiero basar primeramente en un pasaje de la Biblia que queda en Deuteronomio 31, que es cuando Josué es instalado como sucesor de Moisés. Josué tenía una misión. Y en el verso 7 y 8 dice lo siguiente, dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Hace aproximadamente 3 años, por tema de estudio de mi esposo, nosotros tuvimos que viajar fuera del país por 2 años más o menos. Y el contexto en el cual estábamos, yo tenía 38 semanas de embarazo y era un desafío porque era una oportunidad que se nos estaba dando para tomar, ¿cierto? Y había que decidir rápidamente. Y sabíamos por confirmación del Señor que era el tiempo de poder ir a otro lugar, ¿cierto? A prepararse, pero también entendíamos que había un propósito detrás. En nosotros igual había temor, quizás un poco de incertidumbre en el qué iba a pasar. Yo no conocía el lugar, mi esposo tampoco, no sabíamos a lo que íbamos, yo ya estaba a punto de dar a luz. Pero confiamos que el Señor iba a estar con nosotros. Y vimos la mano del Señor cuando llegamos allá. Fue impresionante porque Dios preparó todo, preparó desde el lugar donde íbamos a vivir, preparó mi parto, puso personas claves en el lugar donde estábamos, porque solamente estábamos mi hija, mi esposo y yo, en un país donde es otra cultura, otro idioma, y Él preparó todo, Él preparó todo. Y nos confiamos de esta palabra que Él no nos iba a dejar, que Él no nos iba a desamparar, y así fue, el Espíritu Santo nos habló en ese tiempo, ¿cierto? Y nos enseñó a poder depender de Él. Porque no había familia, no había familia, no habían amigos, no había un círculo cercano que hablara tu mismo idioma. Fue difícil, pero el Señor, yo creo que también nos hace vivir cosas en nuestra vida para poder depender de Él. Y lo cuento como testimonio porque si bien en algunos momentos fueron difíciles, ¿cierto? Fueron momentos de dificultad, pero el Espíritu Santo siempre estuvo con nosotros, nunca nos dejó, nunca nos desamparó, y lo más hermoso que pudimos experimentar, y lo contamos como testimonio,
que siempre, siempre, en cualquier parte del mundo hay un remanente del Señor. Nosotros pudimos conocer a personas, ¿cierto?, que amaban al Señor y nos pudieron bendecir. Y también nosotros, con lo que Dios nos había dado, nosotros pudimos entregar del amor de Dios, de lo que el Espíritu Santo nos estaba mostrando, nos estaba hablando. Así que nada, los quiero bendecir, los quiero animar. Y si hay alguno de nuestros hermanos que ya lleva tiempo acá y que es de otro país, ¿cierto? Yo te animo que el Espíritu Santo, ¿cierto?, te hable cada día y hay una palabra que dice que el Señor no te va a desamparar, que el Señor no te va a dejar y Él va a estar contigo. Así que lo cuento como testimonio, que Dios es fiel, que Él no nos deja y donde estemos, en el lugar donde estemos, ¿cierto?, nos encontremos, el Espíritu Santo está contigo. Que Dios te bendiga. Amén, amén. El Señor no nos desampara, ni nos deja, ¿verdad? Siempre está con nosotros, así que esa es nuestra confianza. Amén. Tenemos confianza en que Él va a estar con nosotros siempre, aunque tengamos, ¿verdad? Como decía Nicole, ciertos desafíos por delante. Amén. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, levante su manito y dígale: Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti, Señor. Amén. Bueno, llegó el momento más esperado, ¿cierto? Por los niños y yo creo que por los adultos de la congregación, ¿cierto? El momento más cachilupi del culto, ¿cierto? Con Fermín. Amén. Así que vamos a dar paso a Fermín, que nos va a enseñar la palabra. Amén. Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy Fermín y hoy les quiero contar una nueva historia de la Biblia. ¿Saben cuál es? Vamos a hablar de Jesús cuando calma la tempestad. Era un día soleado, muy bonito. Jesús había pasado toda la tarde enseñando a las personas en las orillas del mar de Galilea. Una vez que terminó, se volvió y les habló a sus discípulos diciendo: ¡vayamos al otro lado! Entonces los 13 dejaron a la multitud y se subieron a un bote para cruzar el mar. Después de un tiempo navegando así, surgió una gran y poderosa tormenta que amenazaba con hacerlos naufragar, niños. La tempestad fue tan grande que el barco estaba siendo cubierto por las olas y comenzó a llenarse de agua. Glu, 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 glu. Mientras la tormenta sacudía el bote, para allá, para acá, para allá, para acá, Jesús estaba profundamente dormido así, sobre un cojín en la popa del barco. Los discípulos fueron y lo despertaron y comenzaron a suplicarle que los ayudara. ¡Sálvanos, Señor! ¡Vamos a morir! ¿No te importa que nos ahoguemos? Así le decían los discípulos. Sin embargo, a pesar de la tormenta, Jesús estaba muy tranquilo. Él no tenía miedo de morir. Miró a sus discípulos y les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Acto seguido, niños, Jesús se levantó y reprendió a los vientos y les dijo al mar: ¡silencio! ¡Quédate quieto, mar! Enseguida el viento se calmó y se quedó en completa calma. Todos los hombres estaban asombrados. ¿Qué clase de hombre es este que incluso los vientos y el mar le obedecen? Se preguntaban los unos a los otros. Lo cierto fue que a partir de entonces siempre tuvieron confianza en Jesús. Así que, niños, esta es la enseñanza de este día. Tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que tener fe para seguir adelante, no importando las circunstancias. Espero que te haya gustado esta historia. Nos vemos en un próximo capítulo de la Biblia, aquí con Fermín y Cachilupi.
Jesús, mientras cantaban la alegre canción. Tu fuerte voz calla a los vientos, tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús, tú eres Rey. Oh, oh, oh. Tú eres Rey y con tu voz calmas los vientos y las olas. Estás conmigo, tú eres fiel. Estoy seguro en la tormenta. Hey. Tu fuerte voz calla a los vientos, tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús, tú eres Rey. Oh, oh, oh. Tu fuerte voz calla a los vientos, tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús, tú eres Rey. Oh, Hoy aprendimos que la tempestad simboliza los problemas. Esto nos atemorizan y nos hacen sentir miedo. Jesús nos enseña que Él está con nosotros en la tempestad. En la tempestad, como los discípulos, fortalecemos nuestra fe. Amén, amén, amén. Estaba muy buena la canción. Estaba muy buena la canción de Fermín. Así que, bien, que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a ofrendar. Vamos a ofrendar. Vamos a levantar una ofrenda al Señor. Así que voy a invitar a nuestro pastor, Pastor Galo, que nos va a ministrar con respecto a la ofrenda. Amén. Hablamos, rellenamos. No se escucha, están sin, pastoras están sin micrófono. Tienen que desmutearse. Estamos Pastora, bien, está todo bien. está sin micrófono. Tiene que desmutearse, pastora, no se escucha. Tiene que sacar el mute. Son las cosas que pasan, hermano, cuando transmitimos en vivo, ¿cierto? Cuando hacemos un programa al aire. Así que está bien, es parte del... No se escucha, no, tienen que desmutearse. Tienen el micrófono muteado. Bueno, vamos a esperar que se solucionen los problemas técnicos. Pero, como les decía, ¿cierto? Son las cosas que pasan cuando transmitimos. Ahí sí, ahí parece que sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, pastora, se escucha Ya, bien, ok. súper bien. Bueno, en esta hora me toca a mí poder tener este hermoso momento de la administración de las ofrendas y los diezmos. Y hay un texto muy hermoso que está en el libro de Proverbios, que es el Proverbios 11:25, y mire lo lindo lo que dice acá. Dice, el alma generosa, dice, será prosperada. Y yo encuentro que lo que el Señor habla acá es algo tan relevante y tan importante para nosotros, porque para mí, y lo que dice la palabra de Dios, que siempre lo he pensado, que el Señor siempre dice, es mejor dar, ¿cierto?, que recibir. Entonces yo podía escribir algo que lo había leído y lo encontré muy hermoso de la revista Rema de Benecer, y decía lo siguiente, y quiero que lo puedan escuchar también y lo podamos escuchar y retener en nuestros corazones, en lo que significa el dar. Dice, dar no es tan solamente una actitud del corazón, ¿cierto? Solamente, sino que es un principio, mire, es un principio
que es una regla o es una ley que se debe cumplir o debe seguirse acá con un propósito. Más, dice acá, que eso es un principio, mire, es un principio divino. Entonces podemos entender, de acuerdo acá, que el dar no solamente es pues una actitud que sale de nuestro corazón, sino que es un principio, es una ley establecida, es un principio divino. Por eso el Señor nos enseñaba, ¿cierto? Siempre en lo que significaba el poder dar. Entonces acá, ¿cierto? Por eso Jesús, cuando Él hablaba y decía, bienaventurados son los felices son, ¿cierto? Los que tienen este corazón dadivoso de poder dar. Y acá también dice, mire, yo lo escribía, decía, la naturaleza misma nos enseña que dar está implícito en la misma vida. Por ejemplo, una madre recibe un esperma, ¿cierto?, que por 9 meses tiene que estar dentro de ella, que es un proceso de maduración, hasta el momento, ¿cierto?, que nosotros podemos dar algo, damos a luz. El vientre, ¿cierto?, se despoja de este fruto que tiene para que éste se convierta en un ser con una vida propia. Mire qué lindo lo que leí acá. Para esto, el mismo hombre también, ¿cierto?, tuvo en un momento que dar, ¿cierto?, una semilla o un esperma, ¿cierto? Mire qué lindo esto. Entonces Dios mismo deja este principio en el libro también de Génesis, porque dice, donde habla de los frutos que darán los árboles, que está en Génesis, de acuerdo a la semilla, dice acá, que previamente recibe la tierra. Mira qué lindo acá. El principio, ¿cierto?, del dar. Cuando dice acá, cuando era necesario el Señor, porque aquí vemos a Cristo, ¿cierto?, dándose por una humanidad, pero aquí se estableció un principio de dar, pero es a través del amor también. Cuando era necesario pagar un precio para salvación, dice la Biblia, el Padre pagó el precio más alto, ¿cierto?, y más grande, porque dice la Biblia, porque de tal manera, dice, mire, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿cierto?, como dice la palabra, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se va a perder, mas tenga vida y vida eterna. Entonces el Padre en un momento, dice la Biblia, dio lo más preciado, dio, ¿cierto?, esa semilla preciosa que es el Señor, el Verbo, la semilla. Dio esa semilla, dio lo mejor, una excelente ofrenda y dio a su Hijo. Entonces el principio de dar siempre va a traer, ¿cierto?, la vida. Siempre cuando nosotros damos, nosotros no solamente damos, por decirlo, cuando se va a dejar el alimento o cuando se cubre una necesidad de algo para suplir algo, sino que nosotros estamos dando vida a través de eso. Estamos dando, ¿cierto?, vida. ¿Por qué? Porque la persona le trae fe, a lo mejor decía no tengo en este día, y llega alguien y da algo, entonces usted imparte vida a través de esto que nosotros hacemos, que muchas veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo, pero que bello es, damos vida, damos esperanza, damos fe, damos, ¿cierto?, a las personas que puedan darse cuenta que en el dar, ¿cierto?, pueden recibir algo, ¿cierto?, para ellos, pero tiene que ir acompañado, ¿cierto?, de este amor, como el Señor lo hizo, que creo que humanamente nunca vamos a llegar a esa medida, pero Dios la deja para que entendamos lo que significa el dar. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de de dar para nosotros? Esta consecuencia a nosotros, hermanos, nos trajo la vida y nos trajo la vida eterna. Entonces, yo quiero en esta hora también poder ministrar esto
cortito, ¿cierto? Que lo encontré hermoso, hermosísimo el ejemplo que colocaba la revista Rema de Ebenezer, porque mejor es dar que recibir. Y ahí está implícito, ¿cierto? La vida. Cuando nosotros damos, estamos dando vida. Cuando Cristo se dio la vida por nosotros. Y nosotros ahora tenemos la capacidad, ¿cierto?, de poder tener una vida y vida en abundancia. Así que agradecidos por esto, les invito, ¿cierto?, a que podamos agradecer al Señor, y como ya está la forma estipulada de poder ofrendar y diezmar, que ya lo sabemos, pero me gustaría poder orar en relación a esto. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra que nos das en este día. Jesús, ¿cierto?, la hermosa semilla que el Padre la dio para que nosotros en este día tuviéramos vida. Se dio, y se dio por amor. Cuando nosotros, Señor, tenemos ese corazón, Señor, dadivoso, y decimos, y tú nos dices, ¿sabes qué? Es mejor dar, porque ahí en el dar está la vida. Por eso en este día, Señor, queremos dar, Señor, queremos ofrendar, queremos diezmar, Señor, porque sabemos que en eso hay vida. Señor, la semilla se siembra, Padre, y muchas veces nosotros sembramos una semilla y cosechamos grandes frutos en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, Señor. Guárdala, atesórala en nuestros corazones, Señor, porque más bienaventurados, más felices son los que dan, dice tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi amado. Bueno, en este día me toca poder compartir algo que el Señor puso hace unos días en mi corazón, y empecé a escribirlo, y me gustaría poder compartir lo que el Señor colocó en mi corazón, y empecé a escribirlo. Y habla acerca del título que yo le puse acá: ejercitados para llegar a la madurez. Ejercitados para llegar a la madurez y a la meta final. Mire qué importante este título que el Señor puso en mi corazón. Empecé a escribir, empecé a indagar y empecé a escuchar lo que el Señor me quería hablar en este día, y quiero poder compartírselo a ustedes. ¿Por qué es importante la madurez? Mire, en el libro de Hebreos 5:11 habla el texto y dice lo siguiente, se lo voy a leer. Dice, acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, decía él, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo, dice, ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis, decía acá, necesidad de que se os vuelva a enseñar, mire, nuevamente, como volver hacia atrás, cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado, dice acá, a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mira, escuche bien eso. Y todo aquel que participa de la leche, dice acá, es inexperto. Mire cómo hace la comparación el Señor. Es inexperto en la palabra de justicia, porque dice acá niño. Mire, lo compara acá con un niño. Cuando habla acá de la palabra inexperto, se refiere a una palabra que significa ignorante. La palabra ignorante, quizás cuando nosotros la recibimos y alguien nos dice ignorante, puede causar quizás para nosotros en un momento a lo mejor molestia o sentirme ofendido. Pero la palabra ignorante, cuando el Señor está hablando acá, se refiere específicamente a falta de conocimiento de algo. Es como que si alguien, un arquitecto, a mí me dijera, usted, señora Jacqueline Roja, podría hacer o realizar, no sé, un edificio,
yo le diría, soy ignorante en esto, no tengo el conocimiento porque no lo he estudiado. ¿Entiende? Entonces, la palabra ignorante es porque nosotros carecemos y carecemos de conocimiento de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, acá está diciendo que nosotros es necesario que nos den leche, ¿cierto? Porque aún somos inexpertos, aún somos ignorantes en esto. Dice en la palabra de justicia, porque todavía eres niño. Después en el versículo 14 dice, pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. Y eso es lo que le pedimos al Señor en este tiempo. Padre, ayúdanos. Queremos determinarnos para aprender de ti, para saber de ti, para tener el conocimiento, para no ser ignorantes en tu palabra, sino que conocerla. Y en esa palabra nosotros vamos a ir madurando cada día. Entonces dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado una madurez. Mire, pero aquí viene lo más importante, porque dice, para los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, lo que el Señor nos está hablando en este tiempo, la importancia de poder tener, escuche bien, los sentidos espirituales, pero maduros. Porque acá está diciendo que cuando yo alcanzo una madurez, yo voy a alcanzar que mis sentidos espirituales estén maduros para yo en un momento de dificultad pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está hablando en este momento, que alcancemos a una madurez en nuestros sentidos espirituales para que ninguna doctrina, para que ninguna persona, para que ninguna ideología, para que ninguna palabra puesta por Babilonia pueda extraviar nuestros sentidos espirituales, porque mis sentidos espirituales han llegado a la madurez. Entonces, cuando llegan a la madurez, el Espíritu está diciendo, cuando tú llegas a la madurez, cuando yo llego a la madurez, tengo la capacidad de poder discernir entre las cosas buenas y las cosas malas, porque mis sentidos espirituales están maduros. Cuando la palabra habla acerca del sentido y de los sentidos ejercitados, lo que hablaba en una oportunidad, ¿qué está refiriéndose en esto? ¿Qué es lo que la palabra quiere decir sentido ejercitado? Y mire, y toma un ejemplo muy hermoso y queda registrado en la escritura y significa del griego que es askesis. Askesis, del griego askesis, que significa entrenar como con ejercicio. Mira, cuando habla acerca de los sentidos ejercitados, el Espíritu Santo nos está diciendo sentidos ejercitados, no sentidos dormidos. ¿Cómo los hace? A través del ejercicio espiritual. Porque dice, hay un término que se llama ascetismo, que significa ejercicio, significa una práctica para disciplinarse. Mira qué hermoso esto. Para ser, dice, un buen soldado, siervo, de acuerdo a Timoteo cuando habla acá también. Pero la palabra en Timoteo 4:7 dice lo siguiente, pero rechaza, dice, los cuentos irreverentes y tontos, pero dice, más bien, entrénate, haz ejercicio, entrénate para una vida dedicada a Dios. Mira qué lindo, mira cómo lo compara el Señor. El Señor tiene que enseñarnos de esta forma, parece, con cosas tan triviales que nosotros tenemos para enseñarnos, pero bendito sea el Señor que podemos entender de esa forma. Entonces, cuando Él está diciendo, nos está diciendo, pueblo de Dios, debemos tener los sentidos ejercitados, te está diciendo, me está diciendo a mí que es necesario entrenar, que es necesario tener una disciplina, que es necesario tener conducta disciplinaria para seguir entrenando, ir creciendo, ¿cierto? Haciendo un ejercicio espiritual para que mis sentidos no se adormezcan, para que mis sentidos vayan madurando, así como en el proceso natural de nosotros los seres humanos que estamos en el vientre cuando pequeños y algunos sentidos empiezan, ¿cierto?, a desarrollarse ya adentro,
pero afuera también se empiezan a desarrollar y llega un momento de madurez. Por eso el Señor nos está diciendo en este tiempo, ejercítate en esto. Ahora yo lo veo, veámoslo más a fondo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el ejercicio del deporte, porque lo está diciendo acá, ejercítate los sentidos. Significa, por ejemplo, en el deporte, porque lo relacionamos con la disciplina, con el deporte, lo está diciendo acá de acuerdo al texto de la escritura en el griego. Significa el deporte, el ejercicio. Por ejemplo, hay personas, ¿cierto?, que hacen ejercicio para salud, ¿cierto? Hay personas que hacen ejercicio para tener a lo mejor una estética armoniosa. Hay personas que lo hacen para salir fuera del término sedentarismo, ¿me entiende? Que no hacen ejercicio. Y pueden haber muchas formas de poder querer hacer estos ejercicios. Pero hay otro grupo, hay otro segmento, ¿cierto?, de la humanidad que son los atletas o son los deportistas de alto elite. Los deportistas de alto elite van a ganar un premio. Lo que ellos quieren es tener una recompensa. Pero los deportistas de elite, los atletas, se entrenan para lograr lo mejor y conseguir objetivos en la vida. El éxito, ¿cierto?, dependerá de cuán cerca estén sus metas, escucha bien, trabajo, esfuerzo y perseverancia y cuidado extremo. Así es lo de alto rendimiento que le llaman también. Un deportista de élite de alto rendimiento debe desarrollar su máximo potencial, escuche bien, agilidad, balance estático, dinamismo, coordinación, velocidad, tiempo de reacción, de potencia, fuerza. Esto es el sueño, ¿cierto?, de cada deportista, pero no solamente se queda en el sueño de conseguir una medalla o un premio, ¿cierto?, sino que se ejercita para conseguir ese premio y para ser el mejor. El éxito depende de la conducta, del comportamiento del atleta, de los valores, ¿cierto? Y la disciplina. Son horas de entrenamiento, son dedicación, son alimentación, ¿cierto? Para enfocarse en su meta. Eso se refiere el Señor. Y hay un texto que se lo quiero complementar lo que estoy diciendo, que dice en 1 Corintios 9:24. Escuchemos lo que el Espíritu Santo nos está hablando. ¿No sabéis que los que corren en un estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred, dice el Señor, de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Mire, ellos a la verdad, dice el Señor, para recibir una corona incorruptible, más nosotros para recibir una corona incorruptible. Mire qué maravilloso. Así que yo, decía el apóstol, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpeo al aire, sino que golpeo, dice acá, mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldos para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, lo que el Espíritu Santo nos está hablando en este tiempo, la importancia, amado, de poder ejercitar los sentidos espirituales, la importancia, ¿cierto?, de tener yo una disciplina espiritual, la importancia de yo buscar, de yo esforzarme en buscar del Señor, la importancia de apartar tiempo, ¿cierto?, para la palabra de Dios, para la oración, para la búsqueda, pero eso tiene que ser un ejercicio diario, un ejercicio continuo. De lo contrario, ¿cierto?, yo voy a perder muchas cosas, amado, si no ejercito mis sentidos espirituales. El Señor hace la comparación de atletas, hace comparación de luchadores. Dice que se pone, ¿cierto?, en servidumbre. Dice que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Sabe por qué?
porque nosotros los seres humanos siempre tendemos a la comodidad, pero para obtener las cosas, para escuchar la voz del Señor, para ver al Señor, para tocar al Señor, para gustar del Señor, debe haber un ejercicio espiritual donde yo pongo mi vida para alcanzar lo que el Señor me está diciendo que yo alcance. Ellos, dice el Señor, corren, a la verdad todos corren, pero pueblo del Señor, nosotros debemos correr, pero para obtener una corona de vida. Ellos tienen una corona que es corruptible, como dice acá, pero nosotros tenemos una incorruptible, amado. La vida de Dios, la vida en Dios es algo muy grande. La eternidad es algo muy grande. Obtener el premio, llegar a la meta es más que algo que está en la tierra, porque esos galvanos, esos premios, esas coronas se quedarán en esta tierra. Pero ¿quién lucha? ¿Quién lucha para conseguir ese premio? ¿Quién lucha para ver a Dios cara a cara? ¿Quién lucha para conseguir tener una vida y una vida eterna? ¿Quién lucha para ver a su Señor cara a cara y vivir con Él por la eternidad? No es necesario, nos es necesario poder ejercitar nuestros sentidos espirituales para poder ver a Dios en toda su dimensión, y no que mi vista no sea ejercitada para ver al Señor en toda su gloria y en todo su esplendor. Este tiempo es un tiempo decisivo. Es un tiempo donde nuestros sentidos tienen que estar abiertos, apercibidos a lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Como dice la Biblia, no es necesario ejercitar los sentidos espirituales para poder discernir las cosas, amado. Qué importante eso, para discernir entre el bien y entre el mal. ¿Por qué es tan importante? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán muchas cosas. Y dice la Biblia que también dice que Satanás se convertirá como ángel de luz. Si yo no tengo los sentidos agudizados ni maduros, yo voy a caer en la trampa. Yo voy a pensar que ese es un ángel de luz, y no es un ángel de luz, es un disfraz. ¿Cómo yo logro a discernir? Se dice que se convertirá como ángel de luz. ¿Cómo yo voy a diferenciar si es tan parecido a un ángel de luz? Con los sentidos ejercitados, porque voy a ir madurando los sentidos y me voy a dar cuenta y voy a discernir que lo que estoy viendo con mis ojos naturales lo puedo ver con mis ojos espirituales y puedo darme cuenta que es falso y que es verdadero. Qué importante eso. Más aún, la Biblia establece en 2 de Corintios 11:3, ¿dónde nos quiere llevar el Señor? ¿De qué nos está apercibiendo? ¿De qué nos está hablando, pueblo del Señor? 2 de Corintios 11:3 dice, y lo decía el apóstol, pero temo, dice, que como la serpiente con su astucia, dice, engañó a Eva, mire, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, pero dice de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto me llamaba la atención, porque todos nosotros tenemos una sincera fidelidad al Señor. Pero ¿por qué lo establece acá el apóstol? Porque en un momento, si nuestros sentidos no están siendo ejercitados, en un momento puede venir la serpiente astuta, engañadora, a poder colocar su veneno sobre mi vida y trastocar algo en nosotros. ¿Por qué le digo? Porque la palabra acá cuando dice vuestros sentidos se refiere a lo siguiente, se refiere a un término que yo lo estuve buscando en el griego que se llama aiselerion, es larga la palabra, pero significa órganos de percepción. Escuche bien, se lo voy a repetir. Cuando la Biblia está diciendo para que vuestros sentidos sean de alguna manera como la serpiente engañó, dice acá, a Eva,
¿cierto? Yo temo que también vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, dice el apóstol. Pero acá está diciendo que el sentido, ¿para qué el Señor nos dio el sentido espiritual? Significa órganos de percepción. Cuando yo tengo los sentidos desarrollados, voy a poder percibir lo que está a mi lado. Voy a poder percibir las voces que me hablan. Voy a poder percibir lo que está enredado, lo que está en oscuro, porque el Señor me va a hacer ver. Significa también discernimiento y significa conocimiento también. Para aprender a captar, dice acá, con los sentidos. Yo como capto, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, con los sentidos maduros, con los sentidos ejercitados. Mire qué importante lo que nos está hablando el Señor en este día. También me llamó mucho la atención. Significa y tiene un sentido de velar. Mire, habla acerca de los sentidos ejercitados con el velar. Velar en el griego significa gregoreus y significa mantenerse despierto. Escuche, pueblo de Dios, mantenerse despierto y mantenerse alerta vigilando. Entonces, los sentidos que aquí está hablando el apóstol Pablo está diciendo y nos está diciendo a nosotros y le está diciendo a la iglesia, vosotros con los sentidos maduros pueden vigilar. Sentidos para percibir, están vigilando, porque yo puedo estar durmiendo físicamente, pero mis sentidos abiertos a lo que está sucediendo alrededor. Por eso hay momentos donde el Señor nos habla y nos dice, ora por tal persona. Y resulta que esa persona iba a un accidente. Tengo mi sentido agudizado a la voz del Espíritu Santo y yo lo creo y lo sé que el Señor está haciendo con esta iglesia y con todos los que le aman y con todos sus hijos, abriendo los sentidos espirituales, velando porque la venida de nuestro Salvador y Señor se acerca y yo puedo escuchar con mis oídos espirituales que el Señor, que el amado ya viene por su iglesia y yo lo estoy viendo. Entonces, qué importante el velar con los sentidos. ¿Por qué Dios a nosotros, amados, nos deja estos sentidos, cierto? Que tenemos nosotros naturales. ¿Por qué el Señor toma ese ejemplo de estos sentidos naturales para llevarlos a los sentidos espirituales? ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de los sentidos es el proceso de aprendizaje. A través de los sentidos nosotros aprendemos, uno lo estudia. El sentido a través de los cuales estimula la actividad mental en el pensar. Nos permite relacionarnos con nuestro entorno a través de los sentidos naturales. Con ellos percibimos nosotros también los mensajes, ¿no es así? Con los sentidos percibimos los mensajes de nuestro entorno o lo que alguien quiere comunicarme a mí. ¿Cómo los percibo? Con los sentidos. Miren, la importancia de potenciar el desarrollo sensoriomotriz. Y esto es para la estimulación, por ejemplo, de los niños. Para que los niños sean estimulados, ¿cierto?, sus sentidos naturales, a los niños se les lleva a lugares donde hay, por ejemplo, un bosque, un lugar donde hay agua, donde hay pájaro. Entonces, ¿qué es lo que hacen, cierto, las personas para poder desarrollar estos sentidos naturales en ellos, porque son pequeños? Es que ellos, por ejemplo, con el tacto pueden decirlo, le llevan las tías, por decirlo, las personas que lo están viendo, que pueden tocar, por ejemplo, la corteza de un árbol y dice, ¿cómo esta corteza? Áspera o lisa. O de repente, ¿qué estamos escuchando ahora? Pájaros, sonido de agua. ¿Qué está viendo usted? Árboles. ¿Y cómo son los árboles? Son verdes. O de repente le pueden hacer comer a lo mejor de las abejas, de la miel de las abejas. ¿Cómo es esa miel? Tómala, gústala con tus papilas gustativas.
Y la papila gustativa ahí están en la lengua, en la parte dulce. Y ellos pueden captar, ¿cierto?, todo este tipo de cosas y darse cuenta para estimular, ¿cierto?, esos sentidos. Se llama sensoriomotriz a los niños. Entonces yo digo, Dios, cuánto más nosotros, tus hijos, en este tiempo, debemos percibir esto. Oído, ojo, tacto, olfato, gusto. Con ellos podemos también acá conocer el entorno que nos rodea y responder, como decía, a las informaciones que ésta prevé a través de los sentidos. Pero mire, acá vamos en la parte espiritual. De acuerdo a lo que habíamos hablado en 2 Corintios 11:3, cómo fueron afectados los sentidos, ¿cierto?, de Eva y de él, que también Adán participó también después de esto. Cómo la serpiente, de acuerdo al texto de 2 Corintios 11:3, dice que los extravió. Mire, cuando aquí se habla de extraviarse, cuando dice para que vuestros sentidos no, de alguna forma, dice, no se extravíen de la sincera fidelidad al Señor, hay alguna terminología, pero también en el griego que significa extraviado, que es foseiro. Cuando habla acá de ser extraviado, significa, mire lo que la serpiente hizo, significa, fosio, significa languidecer. Mire lo que pasa. Languidecer, perder la fuerza. Mire, cuando le dice que sean extraviados, cuando la serpiente hizo que ellos se extraviaran, lo que produjo este veneno es que ellos perdieran la fuerza. Y dice acá como consumir. Dice arruinarse por cualquier proceso, arruinar por cualquier influencia, para destruir, mire, escuche, para extraviar. Eso fue el objetivo de la serpiente, cuando vino a extraviar los sentidos espirituales de Eva. Entonces acá el apóstol habla y dice, tengan cuidado de estos sentidos para que no se extravíen, porque lo que ella hizo es que ellos perdieran la capacidad de poder escuchar la voz de Dios. Mire, en Génesis 3, como le digo, la serpiente, dice, era un animal astuto, más que todos los animales, dice la Biblia. Cuando aquí habla el Señor y queda registrado como la serpiente astuta, tiene un significado, escuchemos bien lo que el Señor nos está hablando, significa ser o hacer estéril. Mire, cuando habla acá de que la serpiente era astuta, tiene un significado acá que significa ser o hacer estéril, impedirte la revelación. Eso significa. Eso lo que ella hizo, impedir la revelación y hacerlos estériles. Al relacionarse, ¿cierto?, y dialogar ya con la serpiente, cuando ella empezó a dialogar con la serpiente, empezó a escuchar la voz más de la serpiente que escuchar la voz del Señor en este caso. Entonces empezó a escuchar la voz de la serpiente y ahí vino el engaño y ellos fueron tentados. La desobediencia, porque ellos desobedecieron, porque el Señor le había dicho, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pueden comer de todos los árboles, y tenían árboles, y ahí también estaba el árbol de la vida. Pero no tomaron en cuenta de eso, entonces la serpiente, que era astuta, que era engaño, quiso engañarlo y lo logró muy bien. Pero ahí desobedecieron porque el Señor le había dicho que no lo hicieran. La desobediencia al Señor hace que mis oídos sean tapados y dejen ya de percibir la voz del Señor. Qué triste, pero es así. A ellos le pasó en un momento. En la desobediencia es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. No, no es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, es lo que el Señor me dice que yo haga. ¿Cómo dejamos de oír? Mire, en lo natural, yo estuve escribiendo, investigando, ¿cómo nosotros dejamos de oír con nuestros oídos naturales? Mire,
obstrucción del conducto por cerumen o cuerpos extraños, suciedad. Eso pasa. Por eso nosotros usamos el término y también decimos, queremos oír con oídos circuncidados, ¿cierto? Ese término lo usamos mucho, pero quiere decir acá también, veámoslo en lo espiritual, que muchas veces nosotros tenemos en nuestros oídos sucios. ¿Cómo los ensuciamos? Escuchando cosas que no corresponden, escuchando voces, ¿cierto?, que no alimentan mi vida espiritual. Por eso está la disciplina, por eso está lo que el Señor decía, ejercítate. ¿Para qué? Para Dios, para lo de Dios, porque vas a escuchar. Pero cuando nosotros, ¿cierto?, dejamos de oír y oímos otras cosas, ¿sabe lo que viene en nuestro oído? Suciedad. Y va colocando más suciedad, y va colocando más suciedad, y dejamos de escuchar y percibir lo que el Señor me está diciendo, y escuchamos otras voces. En lo natural pasa. También otro, exposición a ruidos fuertes. Se dañan las células del oído. Cuando escuchamos ruidos demasiado fuertes, y eso está pasando mucho en este tiempo también, percibimos, ¿cierto? Y las células de los oídos se afectan, dice acá. Y ahí el Señor me hablaba de la guerra de palabras que lo estaba diciendo mucho tiempo. Goliat. Día y noche vociferaba, día y noche se levantaba a amedrentar, a maldecir, ¿cierto?, al pueblo de Israel, que lo que era con fuerza, con ímpetu, con todo su ser. ¿Para qué? Para que el corazón de Israel se amedrentara y tuviera miedo y dejara de escuchar al Dios de Israel. Pero hubo un hombre, ¿cierto?, que acá era David, que en el fondo no escuchó todo lo que demás Israel y Saúl juntos escuchaban. ¿Por qué David no escuchaba lo que escuchaban los demás? Y era uno solo. Porque sus oídos habían sido circuncidados. Porque él le dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Toma la piedra, la lanza y lo derrota con todos sus argumentos. Acá me llama la atención porque dice la palabra que él vociferaba, ¿cierto? Como vociferar hablando, ¿cierto?, a Israel. Y aquí me llama la atención porque es una figura acá y significa como rezongar, significa bramar, acá también, y me da la sensación de que aquí habla acerca de animales, gruñendo también dice acá, gruñir, bramar, lo traslada a un animal. Y yo le digo una cosa, una de las jerarquías espirituales más fuertes que se presentan en la Biblia es cuando las entidades espirituales del infierno se ven como animales. Cuando la Biblia habla del Salmo, si no me equivoco, el Salmo cuando habla acerca de Cristo el sufriente, dice, porque perros me han rodeado, porque toros me han rodeado, unicornio, por eso no me gusta el unicornio. Se refiere a unicornio, y de repente la hermana le compran cositas con unicornio a los hijos. Es un paréntesis. Son una de las entidades más fuertes que al Señor le rodearon en el momento cuando el Señor estaba, ¿cierto?, en agonía. Y acá el Señor lo compara también a este espíritu, porque es un espíritu, ¿cierto?, de este hombre, ¿cierto?, Goliat, pero vociferaba. Entonces ahí también está, que lo que hacía es ruido fuerte sobre los oídos de Israel y cayeron, menos David. Pastores hereditarios también tienen una incidencia, configuración genética. También hay una herencia, también acá, hereditaria y genética. Ahora yo le pregunto y me pregunto a mí, esa herencia, ¿qué escuchan de mí los míos? ¿O qué escucho yo también? Porque también hay una herencia genética. Pero dice la Biblia, dice que Noé fue perfecto en sus generaciones. Fue perfecto significa en su genética, porque cuando habla de generaciones, significa de genes, significa de
de genética, significa de linaje, significa de descendencia, significa de familia. Mira qué hermoso. Le llamó el Señor justo, justo, porque él caminó con Dios. Mire, la Biblia dice lo siguiente, al escuchar al Señor. Dice Lucas 11:28, dichoso, más bien contento, dice acá, Jesús dice, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dichosos son, decía el Señor, los que oyen mi palabra y la obedecen. En Proverbios 1:5 dice, el sabio va a oír, mire la sabiduría, el sabio, el hombre sabio va a oír. Y mire, por consecuencia dice, el que oye crecerá en conocimiento, en inteligencia y alcanzará habilidad. El que oye con oído circuncidado, el que tiene el oído ejercitado, el que tiene el oído maduro, Dios lo va a llevar a ser sabio. Dios lo va a hacer crecer en conocimiento, pero no en el conocimiento de saber, sino que de la revelación de su palabra, para descubrir entre el bien y el mal, de conocer las cosas en el ámbito espiritual. Le dará inteligencia y alcanzará una habilidad especial. Por eso uno ve, cierto, a David con conocimiento, por eso también uno ve, cierto, a Daniel en medio de Babilonia con conocimiento, con inteligencia, con capacidades, que dice que sobrepasaba 10 veces más a todos los astrólogos, a todos los hechiceros, a todos los que se movían en ese tiempo, porque Dios lo había facultado, pero porque él también se había determinado a no contaminarse. Y cómo no se contaminó, tenía sus oídos limpios, tenía sus ojos limpios, tenía todos sus sentidos ejercitados. Por eso él soñaba, veía visiones, interpretaba sueños. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque alcanzó una madurez, porque alcanzó un nivel espiritual, pero porque también él se determinó a ejercitar sus sentidos espirituales. Por eso alcanzó lo que alcanzó. Que el Señor, cierto, nos ayude, pero también depende de nosotros tomar esta palabra para nosotros y decir, Señor, yo me voy a ejercitar para ver, me voy a ejercitar para escucharte, me voy a ejercitar para tocarte, me voy a ejercitar para gustarte. La palabra de Dios dice acá en Juan 10:27, que lo encuentro precioso, lo encuentro revelador, dice, mis ovejas, está diciendo, son mías, son parte de mí, dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son las que la escuchan? Las que son de él. Oyen mi voz, pero mire, lo más importante, dice, y yo las conozco y ellas me siguen. Mire, mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué? Porque estas ovejas tienen oídos con aceite y pueden escuchar la voz de su pastor. Y como la escuchan, la siguen. Pero también como la siguen y las escuchan, dice que Él las conoce, que el Señor nos conozca a cada uno de nosotros. Hay una conexión en el oír. Salmo 81:11 dice, mas mi pueblo dice, no oyó. Mi voz Israel no oyó. No me quiso a mí, dice el Señor. Otra versión dice, no me obedecieron. Mire qué importante la obediencia. No me obedecieron, no me escucharon. Dice, en un momento yo hubiese derribado a todos sus enemigos. Pude comprobar que desde el versículo 6 y 7 del capítulo 3 de Génesis, ellos perdieron, y me di cuenta y lo subrayé bien subrayadito, que perdieron 4 órganos espirituales. Escuche bien. Perdieron el oír, perdieron la visión, el tacto y el gusto. Esos cuatro órganos espirituales lo perdieron, que fueron de vital importancia, que eran de vital importancia. Que la desobediencia, amado, trae tristes consecuencias. Funestas consecuencias, lamentablemente, pero por eso nuestro Dios, como Padre bueno en este día, nos está advirtiendo.
Oye mío, oh Shama, Shama Israel. Escucha Israel lo que el Señor te quiere decir. ¿Qué te dice el Señor? Sé obediente. Escucha, oh Israel, sé obediente. Para que no venga la consecuencia que le pasó a Eva. Fueron sacados del Edén. Mira qué triste. Se extraviaron, como lo leíamos acá. ¿Qué lo que era extraviar? Languidecer, arruinarse, destruirlos de alguna forma. Ese era el sentido de la serpiente, destruirlos completamente. Mire, Edén, su significado era lugar dichoso, lugar deleitoso, donde el Señor lo había colocado, lugar placentero. Ahí estaba el Señor, ahí el Señor había colocado árboles, pero ahí también estaba el árbol de la vida. No tenían que comer desde que el Señor le había dicho que no lo comiesen. Y lo comieron, y mire cómo afectaron sus sentidos espirituales, que fueron estos 4. Al escuchar la serpiente, ¿cierto? Ahora digo yo, y pensaba y escuchaba, ¿por qué a la mujer y no al hombre? Le digo por qué. Porque nosotros las mujeres somos más sensibles al oír. Nosotros las mujeres, género mujer, somos más sensibles al oír. A nosotros nos cautivan, amados hermanos, por el oír, más que por el ver. El hombre ve. El hombre puede caer en el ver. Por eso David en un momento vio, ¿cierto?, a Betsabé y dice que cayó por el ver. Nosotros, las mujeres, somos más, ¿cierto? Caemos más, somos más sensibles al oír. Por eso la serpiente astuta no eligió a Adán, eligió lamentablemente a Eva. Entonces después se interrumpió, ¿cierto?, esto del oír al Señor, porque empezó uno a escuchar la serpiente. Ahí se afectó el oído. Luego se afectó la visión. ¿Por qué? Porque vio que el árbol era bueno. ¿Por qué vio que el árbol era bueno? Porque se afectó, ¿cierto?, su visión, y algo que era malo para ella, porque el Señor le había dicho que no, ella lo tomó. Entonces perdió la percepción del ver. Después el tacto, ¿por qué? Porque dice que tomó del fruto. Al tomarlo, ¿cierto?, tuvo el tacto con este fruto. Luego afectó el gusto. ¿Por qué? Porque dice que ella comió y se lo dio a su marido también en participar en esto. Acá, bueno, podemos ver, ¿cierto?, cómo afectaron sus sentidos también. Se dieron cuenta en un momento que ellos estaban desnudos. Cuando ellos, anteriormente en el capítulo, ¿cierto?, 25, porque dice que en un momento dice que ellos se avergonzaron, pero anteriormente ellos no se avergonzaban, porque ellos estaban bajo un régimen, ¿cierto?, distinto en ese momento, antes de la desobediencia, donde ellos se podían mover libremente, desnudos, ¿cierto?, bajo el gobierno. En el fondo era una especie, ¿cierto?, de inocencia. Yo lo veo acá, de un gobierno de luz. Yo lo he escuchado, un gobierno, ¿cierto?, de inocencia, un gobierno puro. Entonces ellos no se daban cuenta hasta que desobedecieron. Entonces dice que oyeron la voz de Dios, pero esta vez dice que se escondieron. Yo digo, ¿por qué se escondieron si él podía hablar con el Señor y podía escuchar su voz? Y dice que dialogaba con Adán. Pero en un momento de la desobediencia se escondieron. Cuando la palabra habla de esconderse, tiene un significado muy trascendental y muy importante para nosotros como iglesia también, porque significa apagarse, significa endurecerse, mire, significa ocultarse. Y parecía que sí, cuando nosotros cometemos falta, nos escondemos, andamos detrás, como que nadie sepa, en lo secreto, porque también tiene ese significado cuando nosotros nos escondemos. ¿Por qué se escondieron? Porque se apagó algo en ellos, se apagó lamentablemente la comunión, se alteró la comunicación de este diálogo que tenían con nuestro Dios, porque fueron trastocados sus sentidos espirituales. Cuando nos apartamos de su voz, nos ponemos duros,
nos ocultamos, no somos transparentes delante de Dios, luego nos apagamos y no vemos nada. Dios le dice al hombre, ¿dónde estás tú? Obviamente que el Señor sabía dónde estaba, amado, si Él todo lo ve. Pero le estaba diciendo en ese momento que yo lo puedo interpretar, a lo mejor otro lo puede interpretar de otra forma, pero yo lo veo bajo una prisma, ¿cierto? Bajo una visión que pueden ser muchas. Pero yo lo que siento acá cuando le dice, ¿dónde estás tú? En el fondo le está diciendo, ¿qué te pasó, Adán? ¿En qué lugar estás? ¿En qué lugar caíste? Si yo te había colocado en otro lugar placentero, yo te había colocado en un lugar donde tú podías disfrutar, pero ¿dónde estás ahora? ¿Dónde llegaste con la desobediencia? Eso es lo que yo puedo interpretar. Dice, oí tu voz y tuve miedo, pero ¿por qué tenía miedo ahora? Si antes no tenía miedo. ¿Por qué? Porque se trastocó su oír. ¿Cómo dejaron de percibir? Sus sentidos fueron trastocados y envenenados por la serpiente. Ahora nosotros, amada iglesia, debemos tener cuidado con la serpiente. ¿Sabe por qué? Porque como le decía, nosotros las mujeres, la figura mujer, somos mucho más perceptibles al oír, somos mucho más sensibles al oír. Y recuérdese que la iglesia representa a la mujer representa a la iglesia. Entonces, cuidado, iglesia del Señor, amada iglesia del Señor, que tengamos los sentidos ejercitados para discernir cuando venga la serpiente. Porque la serpiente, ¿cierto? A través de este veneno puede también ser letal. Acuérdense que un veneno puede ser letal si no se apresuran a llevarla a un médico o alguien que pueda hacer este lavado que se hace, no sé qué otra forma se hace, o con componentes que van contrarrestando este veneno, pero puede ser que si la persona se demora más, puede que la persona pueda morir. Así de grave es. Extraviado de la sincera fidelidad a Dios, extraviado, como le decía, que es también consumirse para destruir. Mire, cuando hablaba acerca el Señor acá de que los niños, ¿cierto?, les era necesario leche, pero también lo graficaba como ignorantes, también inexpertos. A mí me llamaba la atención que una de las estadísticas más claras que lo vemos y que lo sabemos también, o a lo mejor no lo sabemos, pero yo lo estuve leyendo, que las personas que más se consumen y se intoxican son los niños. Mire qué figura más espiritual. Los niños, como son niños, no saben leer. Y como son niños, de repente pueden confundir una botella, ¿cierto? Que piense que a lo mejor puede ser un jugo, pero es un compuesto químico súper fuerte y lo toman. Por eso nosotros acá en esta casa tenemos en nuestra cocina una puerta que es súper difícil de abrirla, que hasta a mí de repente me cuesta, tengo que presionar hacia adentro para abrirla. Y ahí están todos los productos tóxicos para que los niños piensan, porque justamente tengo un producto que es para limpiar, es un antiengrasante para sacar la grasa, es muy fuerte y es color rosado. Y yo dije un día, oye, pueden pensar que este es un jugo de frambuesa, porque son niños y le pueden pasar algo. Entonces, todo lo más delicado está ahí. Entonces, a mí me llama la atención esta figura y el Señor me hablaba, me decía, tal cual. Cuando son niños espirituales, no alcanzamos a percibir que frente a nosotros no es una bebida para consumirla, sino que para matar, porque está hecha para otra cosa. Y generalmente son los niños. Que el Señor nos ayude a madurar también. Estadísticas, ¿quiénes son los que le decía? Son los niños. Pero ¿cómo podemos mantener estos estados ejercitados, amados? Mire, una vida de entrega al Señor, una vida dedicada a Dios como los ejercicios, en una vida de obediencia, en una vida donde yo cada día estoy pesando, Señor, mi oír, mi ver, mis sentidos espirituales, una vida conectada al Señor. Pero mire, lo más maravilloso de todo esto, amado, es algo precioso. Porque al principio ellos perdieron 4 sentidos,
pero el Señor en Cristo se recobra todo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque yo puedo recuperar los sentidos espirituales. Y miren lo que dice primera de Juan 1:1, maravilloso este texto, significativo y con ejemplos espectaculares lo que estamos hablando, porque el Señor pone todo, ¿cierto? Para que nosotros nos vayamos alimentando. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, mire, oír, lo que hemos visto, bendito sea el Señor, la vista con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon, dice, acá está el tacto, nuestras manos tocante al verbo de vida que es Cristo. Bendito sea Dios. Esto me alegra y me llena de fe y de esperanza, que si ellos fueron extraviados, viene Cristo, ¿cierto?, a traer y agudizar, ¿cierto?, a través de Cristo y recuperar esos sentidos que en algún momento fueron extraviados por la serpiente. Viene Cristo a darnos todo esto, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Con quién? Con Cristo. Con Cristo, el segundo Adán, como dice la Biblia. Lo que hemos visto, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengamos comunión, dice acá, con nosotros, y nuestra comunión verdadera, dice, y con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Señor. Acá tengo ya oído, tengo vista, tengo tacto, pero también tengo gusto, porque cuando habla acerca de la comunión, aquí se está refiriendo a una terminología que es la Santa Cena, amado. Mire qué hermoso. La comunión se refiere a la Santa Cena del vino, ¿cierto? Y el pan, y eso ahí está el gusto. Acá vamos con 4 ya recobrándose a través de Cristo, oído, vista y gusto. Los 4 sentidos que habían perdido en el Génesis, los recobramos en Cristo. Y se recobra en Cristo. Y faltaría el olfato. Y le decía, Señor, falta el olfato. Y me lleva a Juan 20:22 y dice, Jesús ya resucitado. Mire qué hermoso. En gloria, en majestad, había vencido la muerte. Le había aparecido a los discípulos. Y dice, y habiendo dicho esto, sopló. Mire. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando habla acá, ¿cierto? Porque a mí me faltaba el olfato, y acá viene Cristo en el momento de ser resucitado y dice que sopla, y ahí los discípulos, claro, el aliento de Dios, sopló su aliento, yo pude percibir el olfato del Señor ahí, los discípulos. ¿Qué le pasó? Dice, cuando sopló significa, ¿sabe lo que significa? Algo maravilloso. Significa que acá ellos fueron injertados y fueron plantados como hijos de Él, recobrando, ¿cierto?, todos los sentidos espirituales que se perdieron en el Génesis por la serpiente. Pero nuestro Cristo, el resucitado, el Salvador, viene a darnos, ¿cierto?, los sentidos espirituales y todo lo que en un momento en la vida pudo haber afectado mis sentidos. En Cristo están todos los sentidos agudizados. En Cristo yo puedo sentir, en Cristo yo puedo ver, en Cristo yo puedo oír, porque en Él está la vida. Y como está la vida, le da la vida a todos los sentidos espirituales que en algún momento podrían haber sido afectados por la serpiente. Viene Cristo. Por eso yo quiero a Cristo en mi vida. Yo quiero que Cristo esté en mí. Yo quiero que el Padre esté en mí. Yo quiero que el Espíritu Santo esté en mí. Porque teniendo esos 3, mis sentidos serán agudizados si yo ejercito cada día. Bendito sea el Señor. Denota acá cuando dice el sopló, significa injertado, implantado. Acá denota una posición, amado, una posición fija en un tiempo señalado. Es una exhortación interior. Dice acá injertados. ¿Por qué? Usado por el apóstol Pablo para decir que los gentiles, que también nos llamaban a nosotros, fuimos injertados al pueblo de Dios.
Nosotros que no pertenecíamos a un pueblo santo, a un linaje santo, fuimos injertados, implantados, usa la terminología del Señor acá cuando sopló. Mire qué hermoso es que el Señor abra en esta hora el entendimiento de nosotros para poder captar, tomar, asimilar en el nombre de Jesús lo que el Espíritu Santo está hablando en esta hora. Porque lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora es abrir nuestros oídos en el nombre de Jesús, en Jesús. Lo que está haciendo ahora es que podamos ver, dice la palabra del Señor, de acuerdo a este texto, implantado significa establecido, significa ordenar legalmente que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, tenemos promesas. Como somos hijos de Dios, tenemos promesas que Él nos ha dado para poder ver a Dios en su majestad, para poder ver a Cristo resucitado. Un momento fue Jesús, en otro momento es Cristo, y dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cómo es posible? Sí es posible, si estamos en Cristo. Dice, y en la obediencia como hijos, nuestros sentidos espirituales son abiertos ¿a qué? A la revelación de su palabra. Por eso no solamente el conocimiento, no solamente que el pastor, la pastora o que todos los que amamos completamente el leer la palabra y estudiarla, no solamente que nos llenemos del conocimiento, sino que esa palabra se haga revelada en nuestro corazón, que venga la revelación. Cuando viene la revelación, somos cambiados y vamos de gloria en gloria y vamos ascendiendo, nos vamos bajando, vamos subiendo, porque nuestros sentidos están siendo ejercitados y ahí podemos escuchar la voz del Espíritu Santo con oídos limpios, con oídos circuncidados. Bendito sea el Señor, y ahí está nuestro Dios. Mire, oído, mire lo que dice la palabra para ya ir concluyendo ya, para que nuestro pastor pueda ministrarlo la hermosa y reveladora lo que significa la Santa Cena, porque la Santa Cena nos hace ver y nos hace resucitar a una nueva vida. Es el efecto de comer el pan y tomar el vino. Dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye, escuche bien, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire, hay una comunión, me invita a cenar el Señor. Pero dice, aquí yo estoy en la puerta, y alguien oye mi voz, oído. Visión, dice, gustad y ved. Mire, qué cosa. Qué es bueno Jehová. Feliz es el hombre que confía en él. Salmo 34:8. Ahí está la visión. El tacto, Mateo 9:21. Pues decía para sí la mujer, si tan solo tocare el borde de su manto seré sana. Palparlo a él su manto. Si tan solo tocare el borde de su manto seré sana. Al tocar nosotros al Señor, somos sanos y vuelve, ¿cierto? Esa sensibilidad de poder tocarlo a Él. Dice acá la palabra del Señor, olfato, cantar de los cantares, el libro, ¿cierto? Que simboliza el lugar santo, el cantar de los cantares, perdón, santísimo. Dice 1:3, a más del olor de tus suaves ungüento. Mire, dice acá, tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Qué hermoso. Olfatear al Señor. Sentir sus ungüentos. Sentir sus aromas. Que es como un ungüento que se derrama. Puedo sentir, dice, por tanto te aman las doncellas. ¿Quién eran las doncellas? Las doncellas eran las vírgenes. Mujeres vírgenes, las doncellas te aman. Y acá por último, y terminando, y luego doy paso al pastor, el gusto. Mateo 26, aquí se empieza a ministrar lo que es la Santa Cena. Dice comer y beber. Este es el nuevo pacto. Esto es lo que el Señor me habló en este día.
Quiero dejarlo acá, porque eso siento de parte del Señor, para que oremos un momento y para dar paso a la Santa Cena. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, vamos al tribunal del Espíritu Santo. Entramos a un momento de intimidad, ¿cierto? Para reconocer nuestras faltas. Y si en algún momento hemos sentido que algún sentido de nosotros espirituales nos está percibiendo, ejercitémonos en Dios. El llamado es el siguiente: pueblo del Señor, es necesario que podamos llegar a ser una iglesia madura. El Señor no viene a buscar una iglesia niña, no puede venir a buscar una iglesia niña. El niño se ofende por cualquier cosa. El niño, si uno le da una oportunidad, es cierto, cuando uno es niño, pero uno después llega a una madurez, y no estoy diciendo que soy madura totalmente, no, amado, no es así. Quedan muchas cosas que el Señor tiene que madurar. Pero en este tiempo el Señor está apercibiéndonos. Muchas cosas van a suceder en un tiempo y están sucediendo, porque la Biblia lo dice. Pero mire, lo que colocaba en la mañana y lo que colocaba Francisco de este pequeño niño que tenía un problema de autismo. Y pasó adelante, ¿cierto? Y lo vemos, no sé el que lo vio. Pero él era ciego y él empezó a cantar: abre mis ojos, oh Cristo, que quiero ver. Muchas veces nosotros tenemos ojos naturales que ven, pero ojos espirituales que están cerrados. Entonces fue hermoso esa enseñanza de lo que el Señor ya estaba enseñando desde la mañana, lo que venía este día. Me gustaría poder orar, dejarlo hasta acá, y que el Señor venga a hablarnos en este momento. Oh Padre Santo, en esta hora, amado Señor, Espíritu Santo, amado, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, con todas nuestras necesidades. Nos presentamos delante de ti, Señor, con sinceridad, con honestidad y con verdad, amado Señor. Tu palabra en este día nos habla acerca, nos habló de los sentidos espirituales. Permita, Señor, que nosotros podamos ejercitar estos sentidos espirituales. Y reprendemos toda obra de las tinieblas, toda serpiente, Señor, que quiere envenenar, Señor, y trastocar nuestros sentidos espirituales, como le pasó a Eva en el principio, Dios. Por eso es necesario que cada uno nos examinemos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ejercitamos esta vida espiritual, amado Dios? Pero en este tiempo tú nos estás llevando a darlo todo, Padre. Tú nos estás llevando, Señor, a entregar completamente nuestra vida. Más aún tu palabra dice, Señor, que el que se santifique, santifíquese más. Porque va a haber un tiempo de mucho engaño, Dios del cielo. Señor, de muchas voces que se van a levantar, de muchos falsos que se van a levantar. Señor, de mucha doctrina, Señor, que se va a levantar. Pero ¿cómo yo voy a percibir? ¿Cómo yo voy a darme cuenta cuando mis sentidos espirituales estén ejercitados? Cuando mis sentidos estén maduros, Padre. Por eso yo en esta hora pido por mí especialmente, Señor, y por tu pueblo, Señor, por los que me van a escuchar, para que tengamos, Señor, los sentidos espirituales agudizados, Dios del cielo, para que podamos discernir entre el bien y el mal, para poder escuchar tu dulce voz, Señor, para poder discernir entre muchas voces tu voz, Señor, para poder captar, Señor, cómo nos vamos a dar cuenta que es tu voz, porque en la intimidad vamos a poder escuchar tu voz y se va a habituar tanto en nuestro corazón. Y cuando vengan miles de voces, Señor, vamos a localizar tu voz. Amado, dice tu palabra, Señor, que el pastor, Señor, puede saber quiénes son sus ovejas, pero dice que las ovejas también
escuchan la voz de su amado pastor y la siguen. Señor, guarda nuestra vida en este tiempo. Señor, agudiza, Padre. Pero eso también tiene que ver, Señor, que nosotros nos dispongamos a escuchar tu voz. Padre Santo, todo lo que se perdió en un lugar, en el Edén, lo recuperamos en Cristo. Y en este día, Señor, al tomar la Santa Cena, Señor, van a ser abiertos nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales, porque creemos, Señor, que ahí está la vida, ahí está la resurrección, ahí está la vida en Cristo. Recobramos todos los sentidos. Bendito sea Dios, porque lo creo completamente, que en Cristo somos nueva criatura. Señor, que en Cristo, Señor, somos la imagen, como dice tu palabra, la imagen del Dios invisible. Señor, bendito seas tú, bendito sea Cristo, que podemos recuperar los sentidos que se perdieron al principio, pero en Cristo los recobramos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Podemos darle gracias al Señor a través de un canto, ¿cierto? La adoración es una fragancia, es un sentir de nosotros al Señor. Así que me gustaría que pudiésemos, antes de tomar nuestra Santa Cena, adorar al Señor. Rey de mi corazón, a tu montaña correré, de tu fuente beberé, eres mi canción. Rey de mi corazón, tu viento me guiará, sé el ancla en tempestad, Él es mi canción. Bueno es Dios, Dios, oh, 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 Rey de mi corazón, tu viento me guiará, seré el ancla en tempestad, eres mi canción. Rey de mi corazón, tu montaña correré, de la fuente beberé, eres mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi ser, el eco de mi vivir, eres mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi ser, el eco de mi vivir, eres mi canción. Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh. Tú no me dejarás. Tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. Tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. Tú no me fallarás.
fallarás jamás. Nunca fallarás, Señor. Tú no me fallarás. Nunca fallarás jamás. Tú no me fallarás. Nunca fallarás jamás.